Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este maravilloso día, después de haber alabado, exaltado a nuestro Dios en este domingo. Pues vamos a exponer sus palabras. A través de ella conocemos más a nuestro Dios y damos gracias. Gracias, Señor, porque es un tiempo en que nos deleitamos, hemos adorado, hemos exaltado a nuestro Dios. Y ahora pues es momento de recibir. Creo que también es importante que podamos comentar algo. Cuando nosotros estamos en el templo, nos centramos en Él. Pues nos centramos y escuchamos su palabra. Hoy a través de las redes sociales, tal vez tú tienes tu celular, tienes tu computadora o tienes de repente vas conectado al televisor, estás escuchando las escrituras, pero hay un gran problema. Hay un gran problema y eso nos pasa a todos absolutamente, que no estamos centrados totalmente en las escrituras. Muy pocas personas lo hacen, sino que hay otros que están escuchando y siguen haciendo sus actividades normalmente. Y entonces puede haber una palabra, puede haber algún versículo o alguna palabra que pueda tocar y que puede ser importante para tu vida, que Dios está hablando, pero las distracciones o las atenciones a otras cosas no permite que esa palabra llegue a lo más profundo de tu corazón. Entonces quiero animarte en esta mañana a que pongamos la mayor atención a las escrituras, pues así como cuando estamos en el templo nos sentamos exclusivamente a escuchar las escrituras, hagamos esto, como que nuestra espiritualidad está decayendo cuando nosotros pues no le estamos prestando la atención debida para recibir la palabra del Señor. Pues bien, habiendo dicho eso, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable en esta mañana. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues te damos gracias por este tiempo y también, Señor, pues queremos clamar. Tú sabes lo que hemos estado expresando en esta mañana y tú sabes también cómo nosotros nos comportamos al recibir tu palabra, cómo estamos actuando, Señor. Señor, queremos que nos libres de toda distracción y que podamos centrarnos en esa palabra, porque tú tienes algo para nosotros, alguna enseñanza, algo que nos permita pues seguir cimentados en ti, Señor, que nuestra fe, nuestra confianza en ti pues cada día sea más fuerte, que vaya creciendo en nuestro interior y que podamos evidenciarlo pues a través de nuestras acciones. Señor, en el nombre de Jesús, pues te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y que pues las enseñanzas de esta mañana pues la podamos poner por obra, para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, a todas las personas que se están conectando o a todas las personas que ya pues estuvieron con nosotros desde temprano en la alabanza y la adoración, siempre les damos la más cordial bienvenida. Pues ahora vamos a predicar o vamos a enseñar o vamos a meditar un poquito sobre el Salmo 46. El Salmo 46. Este Salmo 46 es conocido como el Salmo de Lutero, porque Lutero siempre lo cantaba, pues recordaba en los momentos difíciles. Todos sabemos pues todo lo que pasó Martín Lutero. Bien, no sabemos el contexto en el cual fue escrito este Salmo 46. Al parecer, pues de lo que podemos leer ahí, era un tiempo de gran inestabilidad política y social, ¿no?, en Israel. Quizás pues era un tiempo de guerra y la misma ciudad de Jerusalén pues se hallaba pues amenazada por un ataque militar. Si nosotros
queremos contextualizar esa situación, pues si queremos verlo a nivel pastoral, por ejemplo, nosotros pues podemos decir que nosotros enfrentamos muchos momentos así como pastores, porque tenemos dificultades ministeriales, tenemos dificultades familiares, tenemos dificultades personales, tenemos dificultades congregacionales, ¿verdad? Y si queremos aplicarlo pues a la vida de cada uno de nosotros, tenemos dificultades también familiares, tenemos dificultades personales, tenemos dificultades en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y quizás hoy día pues estemos pasando momentos difíciles y estamos en dificultades, porque nadie, absolutamente nadie, está exento de eso. Entonces surge una pregunta: ¿cómo hacemos en esos momentos? ¿Cómo poder actuar en esos momentos? No, porque todos, nuestra vida pues no es una vida en donde todo pues sea tranquilidad y que todo pues nos vaya muy bien. No, hay altibajos, ¿verdad? Y sobre todo hay momentos de dificultad, momentos en donde somos sacudidos o somos zarandeados. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir esos momentos? ¿No? Vamos a ver lo que hizo el salmista en esos momentos y vamos a rescatar pues algunas enseñanzas que tenemos que aplicarlas a nuestra vida. Vamos a leerlo, el Salmo 46, y nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Un salmo que nos habla pues de las dificultades, cómo poder enfrentar las dificultades. Pues bien, entonces vamos a ver lo que hizo el salmista. En primer lugar, lo que salta a la vista es la fe del salmista, y está esto en los versos del 1 al 3. Es importante pues nuestra fe. Según el apóstol Juan, es la fe lo que nos va a dar la victoria. Vamos a primera de Juan, en el capítulo 5, los versos del 4 al 5. Y las escrituras nos dicen: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que la fe es lo que nos da la victoria, la fe puesta en Jesús. Ahora bien, pero ¿de qué clase de fe estamos hablando? ¿De qué clase de fe? Pues bien, entonces para poder entender mejor esto, podemos de repente buscar una ilustración práctica, y vamos a hablar sobre el estudio de la matemática, ¿no? Yo sé que a muchos no les gusta la matemática, ¿no? Pero cuando se estudia la matemática, podemos ver que las matemáticas tienen dos rubros. Uno, lo que es la matemática pura, es en la cual pues se aprenden los principios fundamentales de la matemática, y también la matemática aplicada, en la cual
pues uno aplica esos principios a los problemas prácticos, ¿verdad? Ahora bien, si esto lo llevamos pues a la fe es igual pues. Una cosa es la fe pura. ¿Qué es la fe pura? Es nuestro conocimiento de Dios, su obrar de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa es la fe aplicada, que es la habilidad pues de aplicar nuestro conocimiento de Dios a la vida diaria, o sea, ser sabios. En eso consiste la sabiduría. Y pues obviamente si tú estás pasando momentos difíciles, por ejemplo como pastores, pues tenemos que aplicar pues todos estos principios a los problemas que tienen que ver con nuestro ministerio. Y si tú también pues eres un padre de familia, pues tienes que aplicar los principios, pues sobre todo en las dificultades en las cuales tienes problemas como familia, tienes problemas con los hijos, con la esposa, o de repente en tu trabajo, que se puede utilizar los principios aplicados, los principios aprendidos en las Escrituras y llevarlas a la vida práctica. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la fe pura, para que lo podamos entender mejor. ¿En qué consiste la fe pura? La fe pura consiste en conocer a Dios. Okay. Y el salmista nos indica esto y destaca tres cosas importantes acerca de Dios. O sea, el salmista tenía una relación con Dios. El salmista pues sabía quién era Dios, pero estaba pasando un momento difícil. Y entonces en ese momento difícil él recuerda quién es Dios, cuál era el conocimiento que tenía Dios. Pues también cuando nosotros estamos en diversas dificultades, cuando de repente somos zarandeados, ahí debemos recordar quién es Dios. En primer lugar, pues inmediatamente ante el problema, pues el salmista recuerda y dice, Dios es fuerte. O sea, él utiliza el término Dios. Cuando leemos las Escrituras, pues aparece la palabra Dios, pero en el hebreo, pues es Elohim. Cuando leemos en Génesis 1, pues dice que Elohim fue el que creó, ¿no?, los cielos y la tierra. Cuando leemos en la Biblia, en las versiones Reina Valera, dice Dios hizo el reino y la tierra. O sea, es traducido como Dios, pero la palabra es Elohim. Elohim es la forma plural de Él, ¿no? Él es Elohim es el nombre genérico de Dios, por eso es traducido como Dios. Él, que es no es el plural sino el singular, él significa fuerte. Y la forma plural implica pues la grandeza de la fuerza de Dios. Entonces, frente a los tremendos problemas y peligros por el cual pues estaba enfrentando, el salmista recuerda el gran poder de Dios. O sea, en las diversas dificultades que tú estás pasando, tenemos que recordar quién es Dios, justamente para que esté de acuerdo con el momento que tú estás viviendo. Pues en ese momento él recordó y dijo, Él es mi fuerte, Él es mi fuerza, la fuerza viene de Dios, ¿no? De repente tú puedes estar pasando por momentos de necesidad y tienes que recordar que también puede ser Dios tu guía, tu proveedor, ¿verdad? De repente es un momento en que tú estás pasando momentos difíciles, que has sido maltratado, has sido humillado, entonces tú tienes que recordar que Él es el que levanta tu cabeza. O sea, el conocimiento de Dios es muy importante. Entonces el salmista resalta que Dios es fuerte, ¿no?, en su conocimiento, pero también hay algo más. Él recuerda y está seguro de que Dios es el refugio. Él es el refugio. La palabra amparo implica pues escondite, y este escondite pues muchas veces en las Escrituras resalta pues como que fuese un escondite de piedra, ¿no?, una cueva, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar escondernos de la tempestad, ¿no? Entonces él se relaciona y dice, Dios es mi refugio ante las dificultades que tengo. ¿Dónde me tengo que refugiar? En Dios. Eso es lo que resalta el salmista. También
el salmista dice que Dios es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. La palabra en hebreo implica fuerza o poder, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sentimos débiles frente a las luchas de la vida, tenemos que poner nuestra mirada en Dios y tomar la fuerza de Él. Entonces, es importante. ¿Qué tan importante es pues tener el conocimiento de? Porque nuestra fe pues va a estar basada en el conocimiento que tú tengas, ¿no? Muchas veces les digo esto, ¿no? Por ejemplo, les decimos, ¿tú estás seguro que Cristo murió por tus pecados? Tú me vas a decir, sí, yo estoy seguro. Pues ese es el término general por donde esto es lo que nos han enseñado. Pero si tú le dices, explícame, no sabe por qué, no sabe explicarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que los fundamentos de su fe no están firmes. Por eso es que cuando vienen las dificultades, pues tropiezan, caen, se desvían y ya no quieren saber absolutamente nada, porque su fe no está firme. Tenemos que entender la obra de Jesucristo para que nuestra fe esté firme. Pues así también, tenemos que conocer a Dios, y la única manera de hacerlo es leyendo su palabra, pues entendiendo quién es Él, para que podamos ponerlo por obra cuando vengan las dificultades. Entonces, nuestra fe pura pues se basa en el conocimiento de Dios. Ahora, bien, el salmista también pues anuncia o también recuerda que Dios es nuestro socorro, era su auxilio. Y utiliza aquí la palabra nuestro pronto auxilio. La palabra pronto se puede aplicar pues según el hebreo en dos sentidos, ¿no? Un cercano e inmediato. Entonces Dios está cerca de nosotros para socorrernos cuando ve un peligro y viene pronto para ayudarnos. Entonces, pues ahí tenemos el cuadro más completo, ¿verdad? El salmista está en los primeros versículos, está diciendo, miren, yo tengo mi fe, yo tengo conocimiento de que Dios en primer lugar pues es mi fuerte. Yo tengo conocimiento de que Dios es mi refugio. Yo tengo conocimiento que Dios es mi fuerza. Y yo tengo conocimiento que Dios es mi socorro. Entonces, ¿a dónde acudiré cuando tengo esos problemas? A mi Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Miren, a veces las dificultades por las que pasamos nos paralizan, y sobre todo cuando son esas dificultades tan agudas, tan punzantes, tan directas, que mueven todo nuestro ser y nos paralizan, ¿no? Y no logramos aplicar nuestra fe. Y a veces pues no recordamos verdaderamente quién es nuestro Dios, pero es muy importante que lo hagamos. Cuando estemos en esos momentos, meditar, entender quién es Dios, cuál es el conocimiento que tenemos de Dios. Vamos a hablar sobre la fe aplicada. Para aplicar nuestra fe, pues tenemos que meditar y reflexionar sobre quién es Dios. Y cuando lo hacemos, los resultados pues serán tremendos. Por ejemplo, el salmista comienza a aplicar, él dice, ok, yo tengo conocimiento de que mi Dios es fuerte, que mi Dios es mi fortaleza, que Dios es mi auxilio, ¿verdad? Es lo que hemos estado comentando. Pero él entonces comienza a aplicarlo y él afirma con convicción y dice, no temeremos, en el verso 2 en adelante. A pesar de todas las circunstancias que me sean adversas, no temeremos. Aunque la tierra, por eso expresa, dice, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al mar, aunque bramen las aguas, tiemblen los montes, no temeré. Esa es una fe aplicada. Veamos pues un ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, en Marcos, en el capítulo 4, los versos del 37 al 40, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Cristo aplicó su fe. Él no tuvo temor. Los discípulos pues estaban de miedo, sabiendo que él era pues el Mesías, que lo habían declarado, que lo tenían en su corazón, lo habían expresado, pero ellos pues dudaron, no aplicaron su fe, tuvieron temor y por tanto era como si no la tuviesen. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, tú puedes tener mejor, de repente recitar las escrituras al pie de la letra, recitarlos, como muchos hacen, recitar los versículos, pero sabes, si no la aplicas es como si no la tuvieras. Entonces reflexionemos, ¿cómo anda nuestra fe? Entonces hemos visto, primero hemos aprendido que en el momento de las dificultades, cómo fue la fe del salmista y nos está enseñando a nosotros. Pues bien, en los momentos de las dificultades, pues también tenemos que tener confianza en Dios. Vamos a hablar un poquito sobre la confianza del salmista, y eso está en los versos del 4 al 7. Lo primero que tenemos que reflexionar es un poco que cada uno de nosotros pues es muy fácil desmoronarnos, ¿no? ¿Cuán fácil es desmoronarnos emocionalmente? Al menos cuando hay las dificultades. Entonces la pregunta es: ¿de dónde viene la estabilidad emocional y espiritual para enfrentar los momentos de crisis en nuestra vida? ¿De dónde? ¿De dónde viene esa estabilidad emocional para enfrentar las diversas crisis de nuestra vida? ¿De dónde? ¿Sabes de dónde? De nuestra confianza en Dios. Y esa confianza es el resultado de la aplicación de nuestra fe a las circunstancias que nos rodean. Vamos a examinar y vamos a reflexionar sobre lo que nos enseña este salmo. En su contexto de gran inseguridad y de temor, la confianza del salmista le llevó a afirmar dos cosas: contentamiento y seguridad. O sea, el salmista sabía que estaba pasando momentos muy difíciles, pero sabes, él afirma dos cosas: yo tengo contentamiento y tengo seguridad. Ahora bien, ¿cuál es el secreto del contentamiento? Pues bien, veamos, sigamos analizando el salmo. Jerusalén estaba bajo amenaza y con ella pues estaba el templo de Dios. Pero justamente en ese contexto el salmista dice que no puede no puede dejar de haber alegría. ¿Cómo? Pero si la ciudad de Dios estaba bajo amenaza. Y es que la ciudad de Dios tiene un río. Del río sus corrientes alegran la ciudad, él manifiesta. Entonces, este cuadro pues inmediatamente nos puede hacer llevar al jardín del Edén, cuando el jardín del Edén está ubicado pues entre los ríos, ¿no? Uno puede estar pensando, más aún cuando de repente pues si comenzamos a analizar y escudriñar un poquito las escrituras, pues vemos que esta palabra río solamente se utiliza cuando se habla de un río muy grande, muy caudaloso, tipo el río Nilo o el Éufrates, ¿no? Que eso está mencionado en Génesis 15. Entonces, hay un río, y ese río te tiene que dar gozo, contentamiento, gozo. El río no te va a hacer perder el gozo a las dificultades que estás pasando. Pero ¿cómo es esto? Y es que, y más aún, cuando nosotros pensamos que Jerusalén está ubicada en una ciudad
en un sitio alto, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer Jerusalén. Jerusalén está en un sitio alto, es una ciudad constituida pues sobre los montes, ¿no? Entonces no hay ningún río que esté pasando por la ciudad. Entonces esto nos lleva a pensar de que el salmista no está hablando de un río literal, sino de otra cosa. Entonces, para poder entender esto, la clave está en, revisando un poquito las escrituras, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, en los versos del 1 al 5. ¿Qué nos dice la escritura? Y estamos hablando de la visión que tuvo, que Dios le da a Ezequiel, la visión que le da sobre el templo. Y dice, vamos a leerlo, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hacia los tobillos, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hacia las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era el río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Entonces, aquí está hablando, pues, de un río. ¿Y de qué río se estaba refiriendo? Al río del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando ya comienza a aclararse, y vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan en el capítulo 7, los versos del 37 al 39. Y dice, en el último y gran día de fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Ahora, si también contemplamos lo que nos dice Zacarías en el capítulo 14, verso 8, dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces están hablando de un río que fluye, un río que está en Jerusalén, un río en donde Jerusalén está situada, pero hay un río. Entonces nos habla pues del Espíritu Santo, y Dios, nuestro Padre, pues derramó ese día, Dios, nuestro Padre, derramó ese río sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Ese río se está manifestando. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la clave para mantener el gozo a pesar de las dificultades. La presencia del Espíritu Santo es la clave, pues, para tener gozo en medio de las luchas y también en las crisis de la vida. Entonces, debemos reflexionar. ¿Tenemos el gozo del Espíritu Santo verdaderamente cuando estamos pasando esos momentos de crisis? Ese Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ese río está en ti. Ese río es el que te tiene pues que mantener pues firme y no perder el gozo, no perder pues la alegría de servirle a pesar de las circunstancias. El gozo es el estado pues en el que tú te encuentras, en donde
pues no pierdes tu fe, no pierdes tu esperanza a pesar de las dificultades, porque tienes gozo, porque el Señor pues puede estar tratando contigo. El Señor sabe que te va a sacar de la situación por la que estás pasando. El Señor es el que te va a ayudar y va a fortalecer y saldrás pues motivado cuando pasemos la prueba. Ese gozo es el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos ese gozo, sobre todo en los momentos difíciles. Entonces, el salmista expresa pues su confianza, en primer lugar por el contentamiento, o sea, por el gozo que le da el Espíritu de Dios a pesar de las pruebas. Y también el salmista pone su confianza y dice, ok, pues también yo tengo, no solamente tengo pues confianza porque el Espíritu Santo está en mí, sino que también pues tengo seguridad, una total y absoluta seguridad en lo que Dios va a hacer. En los tiempos difíciles fácilmente nos movemos, pero ¿cuál es el secreto de la seguridad, ¿no?, en esos momentos de crisis? Y el salmista nos da la respuesta. ¿Por qué tenemos que tener seguridad? En primer lugar, pues en el verso 5 manifiesta la presencia de Dios. O sea, dentro de la crisis, Dios está presente. ¿Qué hace la presencia de Dios? Pues en medio de la ciudad, ¿no? Pues le concede protección. Es por la presencia de Dios que la ciudad no será conmovida. Dios es el ancla de la ciudad. Dios es el que le da la estabilidad. El resto del mundo pues puede tambalear, pero no la ciudad donde Dios está presente. Aplícalo eso a tu vida. Si Dios está presente en tu vida, todo puede presentarse adverso, pero Dios está presente, el que es el fuerte. Bien, en Éxodo, en el capítulo 14, los versos del 19 al 24, ¿qué nos dice? Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Alumbraba a Israel de noche y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió al mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hacia la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Entonces, aquí pues nos está resaltando que la presencia de Dios iba con el pueblo de Israel. La presencia de Dios es lo que evitaba de que pues los pudieran ser atacados por los egipcios. La presencia de Dios pues les dio la salida para cruzar el Mar Rojo. La presencia de Dios pues se manifestó su poder, ¿no?, en donde pudieron cruzar el Mar Rojo. Entonces, la presencia de Dios en nuestras vidas, en los momentos difíciles que estamos atravesando, pues nos tiene que dar la seguridad de que Dios nos va a dar la salida y la vamos a poder enfrentar. La ayuda de Dios también se manifiesta. El salmista dice, ok, yo tengo seguridad en primer lugar porque la presencia de Dios va a estar. Y es más, Dios me va a ayudar. Eso nos dice en el verso 5, en la segunda parte. El salmista pues no tiene absolutamente duda alguna
Dios brindará su ayuda a la ciudad, a su pueblo. Eso es lo que expresa. Pero hay una cosa importante que quiero que tú pues te detengas a pensar. Hay una cosa que dice el salmista y que a veces la leemos y pasa pues desapercibida. La ayuda vendrá, dice, al clarear la mañana. En otras palabras, habrá un tiempo de noche donde la ciudad de Dios no será ayudada. La fe tiene que sostener a la ciudad durante la noche, sabiendo que en la mañana vendrá la ayuda divina. Todos pasamos momentos de dificultad y queremos que Dios nos ayude en ese momento porque no queremos seguir pues presionados. Pero es importante que pasemos esa noche en fe, perseverando en que Dios te va a ayudar, en que Dios te va a fortalecer, en que Dios te va a dar la salida para ello. Tienes que perseverar, porque ahí, pues, Dios está tratando contigo en tu fe, está tratando contigo en tu carácter. La noche va a venir, pero acuérdate, hay un amanecer, hay un claro, y Dios vendrá al clarear la mañana. En el Salmo 30, el verso 5 dice, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Entonces, vemos la presencia de Dios y la ayuda de Dios. Eso es lo que tiene que darte la seguridad. Y la presencia de Dios y la ayuda de Dios, pues la podemos ilustrar también en lo que nos dice Isaías en el capítulo 37, los versos del 33 al 36. Y dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en la ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová. O sea, Jehová está manifestando su presencia y le está diciendo al rey de Israel, ¿sabes qué? No vas a entrar tú a Jerusalén. Porque yo amparé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Sennacherib quería entrar, quería conquistar a Jerusalén. Y le dice, tú no vas a entrar, Dios, porque aquí estoy yo. La presencia de Dios y la ayuda de Dios, y la ayuda de Dios, ¿cómo se manifiesta? Envía a sus ángeles. O envió un ángel y mató a 185,000 asirios. La presencia de Dios y la ayuda de Dios. Entonces esa tiene que ser nuestra seguridad en los momentos difíciles. La ayuda de Dios fue descrita pues en el verso 6. Y esto le lleva al salmista a hacer dos grandes afirmaciones. Y dice, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ejemplos de ello pues podemos ver en Eliseo y también en el apóstol Pedro. En Eliseo lo podemos ver en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, los versos del 14 al 17, ¿no? En donde vemos pues que estaba Eliseo con su siervo, estaban mirando, fueron rodeados por sus enemigos y el siervo tiene miedo y le dice, mira lo que nos va a pasar, y Eliseo le dice, no te preocupes, son más los que están con nosotros. Y ora para que Dios le abra los ojos y se da cuenta pues que el ejército que estaba a favor de ellos era más numeroso como el que enfrentaban, ¿no? Dios está con nosotros.
Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en los momentos de dificultades. Si Dios está con nosotros, pues Él va a enviar pues sus ángeles para que nos ayuden, nos fortalezcan, ¿no? O sea, la ayuda de Dios o la confianza del salmista estaba pues simplemente puesta en esa gran afirmación: Dios está con nosotros. Otro ejemplo lo podemos ver en Hechos, en el capítulo 12, en los versos del 1 al 17, ¿no? En donde pues ustedes pueden ver cuando lo meten preso a Pedro, lo meten preso, y todos se ponen a orar, y pues también interviene el ángel del Señor y lo saca de la cárcel, ¿no? Entonces Dios está con nosotros, y esto nos hace ver esas dos ilustraciones de que pues en los momentos muy difíciles tenemos que estar pensando que Dios va a actuar en favor de nosotros. Y también el salmista afirma que Dios nos refugia, ¿no? Entonces la palabra refugio significa pues un lugar inaccesible entre las cosas, un alto refugio. En el Salmo 9:9, el expresa dice: Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y en el Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Viendo la confianza del salmista, pues estaba puesta en el gozo, en el mantenerse firme en las circunstancias por el obrar del Espíritu Santo y Dios. Y también pues él tenía su confianza basada en la seguridad. Ahora bien, la seguridad pues estaba basada en que Dios está con nosotros y que Dios es nuestro refugio. Entonces la pregunta que te puedo hacer en esta mañana es: ¿tú tienes esa seguridad en Dios en los momentos difíciles? Y por último, el salmista exhorta, ¿no?, a todos los que están a su alrededor, y eso lo vemos en los versos del 8 al 11. Cuando Él ha establecido, escuche bien esto, cuando Él ya ha establecido su propia fe, y Él ha expresado su gran confianza en Dios, el salmista ahora está en condiciones de animar a otros. ¡Qué interesante! O sea, primero tú pues percibes, entiendes, pues pones tu confianza en Dios. O sea, en primer lugar, pues revisas tu fe, o sea, revisas el conocimiento que tú tienes, pues entonces pones tu confianza, pones por obra lo que tú crees, y en ese momento recién estás en condiciones de poder animar. ¿Cómo vas a poder animar si tú tampoco no estás poniendo por obra lo que tú crees? Entonces, habiendo el salmista pues revisado su fe y habiéndola pues también aplicado, ahora está en condiciones de exhortar a los otros. ¿Y qué es lo que dice? ¿Estamos en dificultades? Pues bien, mira lo que Dios ha hecho. Y eso es algo importante que tenemos que hacer. Tomar un tiempo para reflexionar y tener memoria de lo que Dios ha hecho a través de las edades, a través de su pueblo, a través de nosotros, en favor de nosotros, en favor tuyo. Quizás estés pasando momentos muy difíciles, pero recuerda y mira la mano de Dios en tu vida, en todo lo que Él ha hecho hacia atrás, todo lo que Él te ha salvado, y de repente de situaciones mucho más difíciles de las que tú estás pasando. Recuerda eso.
No te ahogues en un vaso de agua. Recuerda lo que Dios ha hecho. Las grandes proezas que Dios ha hecho. Recuerda todo lo que has leído en las Escrituras. Recuerda el conocimiento que estás adquiriendo, que has adquirido de nuestro Dios. ¿De quién es Dios? En el Salmo 66:5 dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí Él nos alegró. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Recuerda todo lo que sabes de Dios en los momentos difíciles. Y la otra exhortación es: escucha lo que Dios te dice. Y eso en el verso 10. Y dice: estad quietos, estad quietos. Miren, qué interesante. La palabra no significa deja de hablar o guarda silencio, sino esta palabra implica deja de actuar en dificultades. Nuestra tendencia muchas veces es a actuar, a correr de aquí para allá, tratar de hacer algo para ayudarnos, pero la clave simplemente es estar quietos y esperar que Dios haga. Pon tu confianza en Dios. O sea que no tengo que actuar, pero si me está viniendo, primero ora, está quieto, ora, y el Señor te dará la sabiduría. En Éxodo, en el capítulo 14, los versos del 13 al 14, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estad quietos, confiando en el Señor. Ora, busca, siéntate, medita. Pon tu confianza en Él y Él te dará la salida. Está quieto, deja de actuar. No significa que no te está diciendo no dejes de hablar, no dejes o guarda silencio. Te está diciendo simplemente deja de actuar. A quien tenés que acudir es a Dios. Poner tu confianza en Él y Él te dará la salida. En Filipenses 4, 6, 7 dice: no estéis afligidos por nada, sino que sean vuestras peticiones presentadas con acción de ruego a nuestro Dios, con acción de gracias, y nuestro Dios, ¿no?, te dará pues la paz que supera todo entendimiento. Pero la Escritura te dice que no te va a dar, que no te va a sacar del problema. Lo que te dice es que te va a dar la paz. La paz, cuando tú tienes paz, tienes tiempo para meditar la salida. Lo primero es confiar en Él. Confiar plenamente en Él. Dejar de actuar. Métete con Dios en esos momentos difíciles. Pues bien, para finalizar, mi querido hermano, y dar un bosquejo sobre lo que hemos actuado en los momentos de las dificultades, pues tenemos que revisar nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Una fe pura y una fe aplicada. La fe pura, pues es el conocimiento que tú hemos adquirido, y eso tenemos que aplicarlo. En ese momento, pues el salmista recordó y dijo: Jehová es Elohim, Jehová es mi refugio, Jehová es mi fortaleza. En esos momentos
que no sé cuál es la dificultad que tú puedas tener, pero por algo has leído las Escrituras, lo que Dios, pues, cómo te puede ayudar, qué es para ti en ese momento. Pues, ese conocimiento que tú tienes, aplícalo. Por otro lado, tienes que tener tu confianza en Dios. Y esa confianza implica, pues, contentamiento y seguridad. Contentamiento es porque el Espíritu Santo está en ti, en donde a pesar de las circunstancias no puedes perder el gozo. Tienes que mantenerte firme. Y por otro lado, la seguridad se expresa, pues, en que tú tienes que tener, pues, muy claro que la presencia de Dios está contigo y que Él te va a ayudar. Meditemos sobre esto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy tú nos aclaras y nos pones de ejemplo al salmista. Lo que el salmista hizo cuando estaba en momentos difíciles. ¿Cuánta aplicación, Padre, para nosotros? Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos centramos en los problemas. Acudimos a otros y no a ti. Perdónanos, Señor, porque a veces leemos las Escrituras, nos llenamos de tanto conocimiento y no las aplicamos justamente en esos momentos difíciles. Perdona nuestra falta de sabiduría, Señor. Señor, pues también hemos aprendido que debemos tener confianza en ti. Vienen las pruebas y no debemos perder el gozo. Y si lo perdemos el gozo es porque estamos apagando el Espíritu Santo en nosotros. O quizás no estamos orando. O nuestras acciones, Señor, están apagando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, pues el Espíritu Santo es el que nos da el gozo, la seguridad de que vamos a salir de este problema. Tenemos que tener la seguridad de tu presencia en nuestras vidas y que tú nos vas a ayudar. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Y también no quiero dejar este mensaje. Si tú por primera vez estás oyendo un mensaje o de repente ya has oído muchos y no has tomado una decisión por Cristo, pues te invito a que tú puedas abrir tu corazón y le puedas decir: entra en mi vida. O de repente tú estás pasando por momentos de dificultad, estás pasando por momentos difíciles, pues ¿a quién más puedes acudir sino a tu Creador? Abre tu corazón y dile: Señor, yo sé que tú nos amas, que tú enviaste a tu Hijo por los pecadores. Yo soy uno de ellos. Tú enviaste a tu Hijo por mí. Él murió por mis pecados. Quiero que Él gobierne mi vida. Entra en mi corazón. Abre tus ojos, abre tu corazón al Señor. Exprésale y vas a ver cómo Dios va a actuar en tu vida. Y le dices: ayúdame, Señor, transforma mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esto es lo relacionado con el mensaje. Pero quiero indicarles algo antes de poder dar por finalizado esta parte de nuestro servicio de hoy. Todos los lunes a las 9 de la noche vamos a iniciar un curso para los que quieran estudiar, meditar más las Escrituras con mayor profundidad. Vamos a dar un tipo de enseñanzas, tipo seminario, en donde vamos a aprender muchísimo. Hemos escogido este horario para todos los que quieran, porque no haya ninguna dificultad. Lo vamos a hacer a través del Zoom, totalmente gratuito, como siempre todos nuestros cursos son aquí, así en la iglesia. Lo único que tienen que hacer es inscribirse. Se pueden comunicar con el pastor Adolfo o conmigo para poder llevar o aprender más de las Escrituras.
los días lunes a las 9 de la noche. Ok, hermanos, cualquier cosa estamos siempre para servirlos. Que Dios derrame pues mucha gracia, bondad y misericordia durante toda esta semana a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos.